Bienvenidos, amados de Dios. Continuaremos hoy día con el estudio ¿Quién es mi hermano? De acuerdo a la palabra de Dios y no según las religiones. Esta es la parte 2. En el segmento anterior había quedado hecha una pregunta. ¿Pueden las religiones que creen en un Dios trinitario que se encarna o que se divide en tres tener acceso a la vida espiritual que Dios promete y a la vida eterna? ¿Podrán tener comunión con Dios las religiones que creen que Jesús se divide, se encarna o es trinitario? Como siempre, iremos a la fuente de la verdad por respuesta, a la palabra revelada de Dios. Primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Como siempre les recuerdo, nosotros trabajamos con la Biblia Reina Valera 1960. Y siempre se les recuerda que sigan nuestros estudios con sus Biblias, para que vean que estas cosas son así. Así como la gente hebrea que era noble según Dios, porque recibían con toda solicitud la palabra de Dios, pero iban y veían si estas cosas eran así. Sigan ustedes ese ejemplo. Primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. En un solo versículo, Dios nuestro Padre nos da la respuesta, ya que llama mentiroso al que niega al Padre y al Hijo. El padre de mentira es el diablo, y lo es desde el principio. Es él el que ha implantado y enquistado en las religiones y en las mentes de los que participan de ellas estas mentiras. Dios encarnado, dividido o trinitario. Por eso debemos tener claro en nuestra mente lo que primero logramos al confesar Romanos 10, 9 y 10. Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Lo que logramos primero con esta confesión es salvación. Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo segundo es aceptar en el corazón la justicia de Dios para salvación. Al confesar a Jesús como mi Señor, pasamos a ser adoptados como hijos de Dios, y por ende, con todos los que hicieron esta misma confesión, hermanos de Jesucristo. Ahora, por el contrario, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Primera de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. ¿Entienden que son el espíritu del anticristo todos los que no creen que fue Jesús el Cristo, el Salvador, el que vino a la tierra, sino que fue Dios encarnado? Además, agrega en este versículo del anticristo ya está en el mundo. Entiendan bien, el anticristo ya está en el mundo. Primera de Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Primera de Juan 4:1. Lean nuevamente Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Entienden que le llama anticristo a todo aquel que no confiesa a Jesucristo como el Hijo de Dios? ¿Lo entienden? Es así de claro Dios para expresarnos su voluntad. Son anticristo todos aquellos que creen en un Dios encarnado, en un Dios trinitario o en un Dios que se divide en tres. ¿Por qué son anticristo? Porque no creen la palabra de Dios, se oponen a creer y a entender que Dios entregó a su Hijo unigénito por la salvación del mundo. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4:2.
En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Puede ser de Dios todo aquel que crea que vino Dios encarnado? ¿O un Dios trinitario? ¿Puede ser de Dios? Primera de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Primera de Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Dios en su infinita sabiduría dejó establecido en su palabra que en nuestro andar diario debemos reflejar toda su voluntad. Por tanto, no todos son mis hermanos, solo son mis hermanos los que creen y viven la sana doctrina, los que creen que fue el Hijo de Dios el que padeció torturas a manos de los religiosos fariseos y saduceos, que fue el Hijo de Dios el que fue colgado en el madero, y que fue el Hijo de Dios el que entregó su Espíritu para hacernos disponibles el perdón de todos los pecados, al lavarnos con su sangre, y que fue el Hijo de Dios el que por su llaga nos sanó, tiempo pasado ya fue hecho, de todas nuestras enfermedades. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El que cree que Jesucristo es Dios, ese no es mi hermano, porque ha sido engañado por el padre de mentira, el diablo, y vive en la carne, en los 5 sentidos, y no tiene el Espíritu de Dios en manifestación en él. Y lo podemos ver en este tiempo. Todos los miembros de las religiones se llaman entre sí hermanos, pero no han entendido la profundidad y significado espiritual de esta palabra. Si estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios y hacerla de acuerdo a la doctrina tal y como está escrita en su palabra, vas a tener que renovar tu mente, cambiando los patrones de pensamiento, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Dios, su Padre, que Jesús, el Cristo, nos mostró con su palabra y ejemplo. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En un estudio anterior vimos esta palabra transformaos, que es la palabra griega metamorfo. Y el mejor ejemplo de esta metamorfosis, de este cambio, es el cambio que ocurre en la transformación de una oruga a una mariposa. Si Dios usó esta palabra y nos dio la inteligencia y la sabiduría para ver y mirar, porque son dos cosas diferentes. Yo puedo ver muchas cosas, pero cuando miro es porque mi atención está puesta en ello. Si yo estoy atento a la transformación de una oruga a una mariposa, es lo que Dios me está mostrando de cómo yo debo transformarme, de estar muerto en delitos y pecados a estar lleno de luz, porque Dios en Cristo está en mí. Y está en ustedes, si han hecho la confesión de creencia. Si no lo haces, estás siguiendo las corrientes de este mundo, que está gobernado por el padre de mentira, el diablo. Marcos 4:34. Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dijo: He aquí, mi madre y mis hermanos. Marcos 4:35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ahora en este tiempo, mi hermano es aquel que hace y vive la palabra de Dios, aquel que es renacido del Espíritu de Dios y lo manifiesta con poder, aquel que ha confesado a Jesucristo como el Señor de su vida y cree que Dios su Padre lo levantó de los muertos. Ese es mi hermano y mi hermana en Cristo. Ustedes dirán, ¿qué pasó con su familia y sus parientes carnales? Porque Jesucristo también tuvo familia carnal, como está escrito, tuvo hermanas y hermanos. Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Ahora bien, ¿qué es escandalizar? El término griego transliterado como escandalizar es escandalizo,
que en su sentido original se refiere a la acción de poner una trampa o un obstáculo en el camino. En la Biblia, escandalizar denota principalmente la acción de causar tropiezos espirituales en la vida de los demás. Esto puede darse a través de palabras, acciones o comportamientos que inducen a otros a pecar o a perder la fe. Esta explicación está en la Biblia entendida. Marcos 6:4. Mas Jesús le decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Está claro que nosotros también tenemos familia carnal, además de gente en nuestro alrededor que se escandalizarán por nuestra doctrina. Pero si no hacemos y creemos y vivimos la palabra de Dios tal y como está escrita, seremos un religioso más sin entender las cosas espirituales. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ustedes pueden ver esta palabra escandalizar cuando ustedes hablan la palabra religiosos y piensan de que tú lo estás atacando o que tú le estás poniendo otro tropiezo a su doctrina. Pero nosotros sabemos que quien está engañado por una doctrina falsa son las religiones. De momento que se dice yo soy de tal o cual religión, ya nosotros podemos ver que ya están engañados, porque están haciéndose partícipes de un grupo de personas que está errado en su enseñanza, en su aprendizaje y en su práctica. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios 2:19. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. 1 Corintios 1:20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 1 Corintios 1:22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. 1 Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Más vale hacer la voluntad de Dios y estar firmes contra las estratagemas, engaños y asechanzas del diablo, porque tenemos esta promesa: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 10:32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Será negar a Jesús, el Hijo de Dios, creer y tener por doctrina que fue Dios encarnado el que murió en la cruz? Si fue Dios el que entregó su espíritu colgando del madero, ¿quién le resucitó? Ahora bien, cuando colgando del madero exclamó, Lucas 23:46, Jesús entonces, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Se hablaba a sí mismo? ¿Dios miente o engaña? Juan 3:33. El que recibe su testimonio, este testigua que Dios es veraz. Juan 3:34. Porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida. Juan 3:35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo
no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Se entiende ahora la importancia de creer en el Hijo? Porque al creer en el Hijo se tiene la vida eterna. Y la consecuencia de no creerlo es la ira de Dios está sobre él. Es por lo que nosotros, los creyentes renacidos que escuchamos el mandato de Dios, debemos estar gozosos. 2 Corintios 4:6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. A los que tengan hambre y sed de justicia, Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios.